¿Cómo están mis queridos alumnos? ¿Me escuchan? Hola, profesor, buen día. Muy buen día. Aló, aló. ¿Se escucha? Profesor, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, profesor, gracias. Qué bueno. Vamos a partir en 2 minutos para que se conecte más gente. Ya, profe, yo tengo una consulta en particular. Dígame. Sí, por supuesto. Eh, bueno, usted se recordará que usted me dejó algo encargado la semana pasada. Por supuesto. Entonces, no sé si quiere que yo parta con eso o después de la clase lo hago. No sé cómo lo prefiere. Mire, lo que pasa es que, bueno, esta es la última clase. La próxima semana tenemos el examen. Entonces, bueno, lo que nos queda de esta clase es, vamos a ver la matriz de ganancias rápidas o quick wins, reforzarla porque viene un caso en el examen, así que va a ser bien breve. Así que terminamos la clase y continuamos con su exposición, ¿le parece? Por supuesto, no hay problema. Listo, Yosimar. Entonces, a las 8:35 partimos. Gracias. Gracias. Ya está, ahora sí partimos. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buen día.
Vamos a partir nuestra clase de sábado y comentarles la hoja de ruta que tenemos de aquí a la próxima semana. Bueno, partir comentando de que, bueno, en la clase de hoy abordaremos un concepto fundamental que quiero reforzar y que se trata de la matriz de ganancias rápidas. ¿Ya? En conjunto con ello, bueno, posterior a la clase, lo que vamos a hacer es ver la exposición que le solicité a Yosimar sobre la fabricación de cigarrillos, el proceso en donde analizamos las posibilidades de mejora que podrían haber y ahí poder sacar ciertas conclusiones de lo que estuvimos discutiendo parte de la clase anterior. Entonces, con ello, ya tendríamos eso cubierto y también comentarles de que ya me han llegado casi todos los trabajos del, del caso de los dos ERP que les dejé como tarea también. Y con ello, lo que vamos a hacer es poner la nota del ejercicio 3 y 4 para que lo puedan ver ahí la malla de notas que tienen. Eso va a equivaler al ejercicio 3 y 4. Después, con todas las notas que están disponibles, que es el ejercicio 1, 2, 3, 4 y la cátedra 1, vamos a sacar un promedio para poner la nota de la cátedra 2. Y con ello tenemos la nota de presentación para el examen. ¿Ya? Algunos alumnos me han preguntado si el curso se exime. Por definición, en el programa no existe exhibición para este curso. Sin embargo, tengo otro curso que es el curso de Tecnología de la Información, en donde se consultó a la coordinación docente y efectivamente queda a juicio del profesor si lo eximamos. Entonces yo voy a hacer la misma pregunta durante la semana sobre el curso de procesos de negocio para ver, y dependiendo también del rendimiento del curso, si es que lo podemos exhibir o no. Entonces, ese es como el panorama que nos queda. La clase de hoy, que es la última clase, está cargada y es un caso aplicado de la matriz de ganancias rápidas. Entonces, les voy a pasar a compartir mi pantalla para que vayamos desglosando de qué se trata esta clase. Quiero saber si hay dudas, consultas hasta ahí. Bien. Todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor. Fuerte, sí, claro. se escucha. Entonces, aquí estamos en la semana 12 y acá está cargado la aplicación de la matriz de QuickBooks. Fíjense que a raíz de la lectura del caso vamos a identificar esta herramienta que es tremendamente importante y les va a servir mucho en su vida profesional para poder priorizar ciertas cosas. ¿Ya? Vean esta matriz como una ayuda para cuando hay muchas cosas que hacer en una empresa, muchos procesos que abordar, con muchos proyectos que abordar, de qué forma poder priorizarlos para poder empezar por algo. ¿Ya? Esto tiene ciertas semejanzas con el análisis de Pareto. ¿Ya? El análisis de Pareto lo que pretende es identificar, como lo veíamos en la clase pasada, el 20% de los problemas que abordan el 80% de los errores que se produce en algún tipo de proceso. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto no es lo mismo, tiene como la misma filosofía. Tratar de abordar lo que se pueda resolver de forma rápida, sin involucrar muchos recursos y que impacten mucho a la organización. Entonces, vamos a ver la actividad, se llama matriz de Quick Wins, es una matriz
ampliamente conocida en el mundo empresarial y que tiene que ver con priorizar proyectos, priorizar actividades de tecnología, de minería y de cualquier otro rubro que ustedes la quisieran aplicar. Bien. Entonces, fíjense que así es el enunciado. La pregunta 1 dice, a continuación se muestra una serie de proyectos. Fíjense que todo esto se está tratando de forma genérica, ¿ya? Que están clasificados según su dificultad de implementación. Eso es un concepto muy importante. La dificultad de implementación y su impacto en la empresa o la organización. Esos son los dos conceptos fundamentales. ¿Sí? Esas son es como lo que, imagínense, es como un gráfico, ya un gráfico con coordenadas X, Y, que uno pone en el eje de la abscisa la dificultad de implementación y en la ordenada el impacto de la organización. Entonces, con ello, ya se puede empezar a estructurar esta matriz. Bueno, después dice, en el marco del plan estratégico de la empresa GeoProject, que es una empresa ficticia, este plan estratégico consta de 12 proyectos. ¿Ya? Este es el caso en particular. 12 proyectos, los cuales se clasifican según los siguientes parámetros. Y acá se definen en qué consiste el impacto en la organización y la dificultad de implementación. La dificultad de implementación va del rango 1 a 5, o incluso ustedes pueden poner un rango un poco más amplio si es que hay una cantidad muy grande de proyectos. Y la podrían extender del rango 1 a 10, en donde 1 es una dificultad baja de implementación, es decir, no tengo que involucrar muchos recursos para implementar el proyecto, la actividad o lo que estemos evaluando. Y 5, una dificultad muy alta de implementación, lo que es sinónimo de involucrar muchos recursos, involucrar tiempo, dificultad en la organización, quizás agotamiento también en la organización para efectuar el proyecto. De eso se trata la dificultad. Y después el impacto en la organización se ve en el mismo rango, donde 1 es el impacto muy bajo en la organización y 5, un impacto muy alto en la organización. Ahora, esto tiene que leerse como impacto en la organización desde el punto de vista positivo, es decir, cuántos beneficios va a obtener la empresa al implementar la actividad o proyecto. ¿Bien? Esos son los dos parámetros con los cuales se estructura la matriz de Quick Wins, que lo vamos a hacer en la herramienta Excel, y que acá ya están identificados los proyectos. Fíjense que están identificados con un número, es decir, total y absolutamente genérico. ¿Ya? Entonces, para los dos parámetros, acá los proyectos se evalúan del 1 al 12 y el impacto, la organización también se pondera de alguna forma con un número que va de 1 a 5, pueden ser decimales también, y la dificultad y costo de implementación. Entonces, fíjense que acá se especifica que los proyectos son genéricos y definidos exclusivamente solo por el impacto y la dificultad, y también se debe considerar que no existen proyectos predecesores. Esto también es muy importante porque ustedes van a poder ejecutar cualquiera al principio y cualquiera al final. Es decir, para ejecutar cualquiera de estos proyectos que están acá, no necesariamente debe haberse cumplido un proyecto anterior. ¿Bien? Por lo tanto, acá vienen las preguntas del caso. Primero, realizar el diagrama de la matriz de Quick Wins, que es lo primero que vamos a hacer. Después, ¿cuáles son los 4 proyectos que se deben ejecutar primero? Nómbrelos de forma justificada, en el orden preciso que se deben ejecutar. C.
¿Cuáles son los últimos 4 proyectos que se deben ejecutar? Nómbrelos de forma justificada en el orden preciso que se deben ejecutar. La pregunta D. Reflexione sobre los proyectos 2 y 8. ¿Cuál de ellos debería ejecutarse primero? ¿Por qué? Después, reflexione sobre los proyectos 1 y 4. ¿Cuál de ellos debería ejecutarse primero? Porque también se hace la pregunta. Entonces, acá hay alguna clave, hint en inglés es clave, o ayuda. Dice, cuando visualmente no hay claridad sobre cuál proyecto ejecutar, puede realizar una evaluación por cada dimensión y comparar el resultado. Esto último lo puede aplicar en todas las preguntas del caso. Ejemplo, se tienen los proyectos A y B con los siguientes valores. Proyecto A, impacto 1,5, dificultad y costo 3. Y proyecto B, impacto 3,5 y dificultad 4,5. Al evaluar el impacto, se obtiene que A y B tienen de A y B el impacto, que es 1,5 y 3. Acá el impacto, fíjense, vertical, da un resultado de -2. Entonces, esto significa que el proyecto B, muy atento ahí, por el lado del impacto tiene prioridad 2 puntos sobre el proyecto. Claramente acá, dado que, fíjense acá que el impacto de organización 1 es impacto bajo y 5 es un impacto alto, acá el proyecto B tiene un impacto mucho mayor que el impacto que podría provocar, en el buen sentido, que el proyecto A. Es decir, si nosotros tomáramos solo la dimensión de impacto en la organización, deberíamos partir por el proyecto B, porque es el que va a aportar el mayor impacto dentro de la organización. Ahora, al evaluar la dificultad, bien, acá ya tenemos un resultado de 2 positivo por sobre el B sobre el A. Al evaluar la dificultad, se obtiene que de A y B tenemos 3 por el lado del A, ¿bien? Y 4,5 por el lado B. Acá ahí está al revés, ¿no? Vamos a corregirlo. 3 y 4,5. Entonces, acá la dificultad, ¿bien? La dificultad y costo de implementación significa que A tiene una dificultad menor que la dificultad del proyecto B. Pero ¿cuál es el gap? ¿Cuál es la diferencia? Solamente 1,5. Entonces, dado que el proyecto B en la dificultad le gana por 1,5 y acá el proyecto B, o sea, perdón, el proyecto A le gana por 1,5. Recuerden que se lee invertido. Y si están confundidos me avisan también. El proyecto A le gana por 1,5 porque es menos dificultoso y por lo tanto yo tendría que partir con el proyecto A. ¿Y cuál es la prioridad que tiene para partir el proyecto A sobre el proyecto B mirando la dificultad? Es 1,5. Ahora, si miramos el impacto del proyecto B, en este caso sobre el proyecto A, la prioridad es 2. Entonces, si juntamos a ambas dimensiones, nos damos cuenta que el proyecto B, al tener 2 puntos positivos, y el proyecto A, al tener solamente 1,5 puntos positivo, gana el proyecto B para poder partir primero. ¿Ya? Entonces acá dice, dado que el proyecto B finalmente posee 0,5 puntos más que el A, considerando ambas dimensiones, se debe ejecutar primero el B. Después dice en otro, en caso de igualdad, es indiferente cuál se ejecuta primero. Es decir,
si este análisis que acabamos de hacer, el resultado fuese 0, es indiferente con cuál partir. Esa es como la lógica que nosotros debemos seguir ahora con el análisis. Profe, ¿Dudas? Sí, consultas. pero en ese aspecto se puede decir que sea indiferente, pero igual se tendría que analizar uno de los dos, eh, una de las dos dimensiones para poder saber cuál implementar, pues. Sí, claro. Ahí, claro, matemáticamente nosotros sabemos que en cuanto al impacto, ya sea monetario de la organización que va a obtener, y en cuanto a la dificultad o la cantidad de recursos monetarios y de personal que vamos a tener que involucrar, es indiferente. Ahora, como usted dice, puede haber un análisis más allá del análisis matemático por el cual la empresa quiera partir por uno u otro proyecto, ¿ya? Porque a no ser de que la empresa decida ejecutarlo de forma paralela, ¿ya? Pero esa es como la lógica. Y claramente hay que, si la instrucción es partir por uno, hay que tomar alguna decisión. Pero en estricto rigor, matemáticamente y en recursos monetarios o de capital de trabajo o de personal, están empatados, ¿ya? Entonces, vamos a abrir una planilla Excel. Esto es muy sencillo. Profe, disculpe, tengo una consulta. Dígame. Hay una parte del texto donde dice que el proyecto B es mayor en 0,5 al otro, ahí me enredé. No entendí esa parte. Ya. Acá. Ay, esa parte, sí. Claro. Lo que pasa es que, fíjese acá, uno tiene que decir ya, el impacto de la organización es algo positivo para la organización. Entonces, el que tenga mayor puntaje, por así decirlo, es el que va a partir mirando una sola dimensión. Y acá, el proyecto B es el que debería partir, porque supera al proyecto A en 2 puntos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí. Ya. Pero después tenemos que juntar el efecto con la dificultad. Y al juntar el efecto con la dificultad, tenemos que la dificultad de costo de implementación para el proyecto A es 3. Por lo tanto, es más positivo que la dificultad que tiene el proyecto B. Porque el proyecto B es como que se le ha invertido. El proyecto A debería partir, porque es menos dificultoso, ¿ya? Pero ahí la diferencia de puntaje solamente es 1,5. Porque quien gana en 1,5 es el proyecto A, comparado con el B. ¿Se fijan? Si bien es cierto, el proyecto B numéricamente gana por 1,5, se debe leer invertido. El proyecto A tiene una ventaja sobre el B de 1,5. Así se lee. Perfecto. Y lo que se refiere entonces en el renglón que dice que el proyecto B es 0,5 más, es la suma de ambos. Es la suma de ambos. Perfecto. Exactamente. Es decir, 2 menos 1,5. Exacto. Y ahí nos queda el 0,5. Exacto. ¿Y Perfecto. se Gracias, fijan? profe. Listo. Vamos entonces a hacer la matriz. ¿Qué es una matriz? Cualquiera. De hecho, vamos a poner que quede cuadrada, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer que el alto sea igual, acá tiene 14,4, le vamos a poner 20. Vamos a ponerle, no tuvo 20, acá. O 25, a ver, vamos a ver. Ya, se ve bien con 25. No quedó bien, pero ahora vamos a hacer ahí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, listo. Y aquí vamos a estructurar nuestra matriz. Vamos a hacer de 3, 6, 9, 10. Y acá 3, 6, 9, 10. Ahí va a estar nuestra matriz. Vamos a cuadricular también. Vamos a poner aquí. ¿No? Ahí.
acá está nuestra matriz. Entonces lo que vamos a hacer es rotular con lo que es. Entonces, fíjense acá, vamos a poner el impacto. Impacto de la organización, y lo vamos a enumerar. Aquí vamos a poner el 1, 2, 3, 4. Y vamos a empezar a espaciar para que nos quede. Listo, impresionante. Y acá también vamos a poner lo que es. Y lo que es la dificultad. Vamos a alinear el texto. Ahí está. Y lo vamos a centrar. Y le vamos a agrandar la franja para que se vea bien lo que es. Ahí está. Y ahora vamos a poner la escala, por supuesto. Dificultad. Fíjense que acá tenemos que acomodarlo a nuestra medida, el impacto de la organización. Generalmente, todos los proyectos que se mapean, se plotean dentro de una matriz de Quick Wins, la idea es que partan en este cuadrante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen un alto impacto en la organización y también tienen una baja dificultad y costo de implementación. Por lo tanto, esta escala de dificultad y costo de implementación tiene que partir al revés. ¿Ya? Entonces vamos a partir con 5, vamos a partir con 1. Vamos a grabar también el texto, alinearlo. Vamos a partir con 5, 4, 2. Por lo tanto, vamos a empezar a grabarlo. ¿Se entendió bien por qué puse la escala invertida, no? Por la razón de que queremos que el cuadrante superior derecho contenga los proyectos con los cuales se va a partir. Aquí está. Vamos a ver ahí cómo quedó. Perfecto. Un poco más claro. Ahí está nuestra matriz de equipos. Ahí está la escala de la graduación. Y ahora lo único que nos queda es comenzar a plotear nuestros proyectos que están dentro de la hoja. Y están acá. Para conveniencia nuestra, lo que vamos a hacer es llevarnos los proyectos al Excel. Entonces, vamos a poner acá. Incluso voy a abrir otro Excel. Vamos a copiar. Y ahí sí. Ahí la podemos ir mirando en paralelo a nuestra matriz.
Listo. Se puede comprimir un poco más. Y ahí queda a libre disposición nuestra matriz de Quick. Aquí sí, lo que vamos a hacer es separar los cuadrantes. Vamos a separar nuestros cuadrantes. Insertar, vamos a dar gráficos. Una imagen. Ahí está las pautas. La primera. Después vamos a copiar. Tamaño y formato de la forma. Ahí está el ancho. Y después vamos a copiar simplemente nuestra. Poner identificando los 4 cuadrantes. Ahí sí. Listo. Entonces, acá vamos a tener nuestro cuadrante 1. Nuestro cuadrante 2. Nuestro cuadrante 3. Nuestro cuadrante 4. Ahí está. Listo. Ahora estamos ya listos para poder comenzar a mapear. Ahí está. Y esto es tan sencillo como ir poniendo los proyectos encima de nuestros cuadrantes. Fíjense que el primero dice impacto en la organización 1, por lo tanto, por acá. Y dificultad 2, por lo tanto, por acá. Y vamos a poner una forma. Lógicamente vamos a poner otro color para que se puedan identificar. Y le vamos a poner el nombre. Editar texto, proyecto 1. Ahí está. Vamos a tratar de comprimir para que no nos ocupe tanto espacio. Entonces, proyecto 1, acá está nuestro proyecto 1, impacto de la organización 1, acá. Y tenemos que hacerlo coincidir con el eje de las ordenadas, que quede en 2. Ahí está. Y ahí está mapeado nuestro proyecto, nuestro primer proyecto. Después viene el 2, que tiene en ambas dimensiones, copiar y pegar, el valor 4. Y el valor 4 lo encontramos acá, en el impacto, y acá, encima del cuadrante 4, en la dificultad. Ahora vamos a ir con el 3. Que es 2,5 por el lado del impacto, 2,5 acá, y 3,5 por el lado de la dificultad. Ahí estamos. Después el cuarto es 3,5 y 4,5. Eso debería ser acá. Después el 5 es 5 y 1. Fíjense dónde quedó. Es un gran candidato a partir, porque tiene... no, perdón, es totalmente al revés. No, está bien. Es un gran candidato a partir porque tiene impacto máximo, dificultad mínima. Al revés que el 6, que tiene impacto mínimo y dificultad máxima. Entonces eso ya podemos vislumbrar de que es muy probable que uno de los proyectos que parta sea el 5 y uno de los últimos que se va a realizar sea el 6. Por lo tanto, vamos a correr el 6, que queda en 1, y 5. Va a quedar acá. El 7
es el 1,5 en impacto, que queda por acá, y 3,5, que queda por acá. Luego de ello, el 8, que es 2,5 y 2,5, por acá. El 9 es 2,5 y 2, por acá. Después, el 10, Profe, disculpe, no sé si me perdí o el 7 quedó en otro lado. veamos, el 7. El 7 tiene 1,5. Ah, tiene razón. No, está bien, 1,5 y 3,5. Ahí está. Sí, está bien el 7. Está en Mm. 1,5 y está en 3,5. Después el 9 está bien puesto, 2,5 y 2. Ahora viene el 10. Vamos a tener que achicar la punta. Ahí está el 10. Ah, ya. El 10 está en 2,5 y 1,5. Acá. Después el 11 está en 2,5 y 4,5. Ahí. Y luego viene el 12, que está en 5 y 2. Acá. Listo. Ahí están mapeados todos nuestros proyectos en función del impacto en la organización y la dificultad y costo de implementación. Por lo tanto, ya podemos comenzar a responder las preguntas. Algunos comentarios. Este es el cuadrante que posee los proyectos con los cuales uno debería partir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un alto impacto en la organización y una dificultad y costo de implementación bajo. Por lo tanto, por ejemplo, el 12 debería partir con el 5 y con el 1, porque ninguno de los otros proyectos, ¿ya? Ninguno de los otros proyectos tiene un impacto tal de que justifique la dificultad y costo de implementación. Si yo comparara, hiciera un análisis, este análisis del proyecto 5 con cualquiera otro, siempre va a ganar el proyecto 5 para comenzar. Entonces ese es el análisis que tenemos que ir haciendo. Si uno quisiera hacerlo de forma geométrica, uno tendría que posicionar acá, una circunferencia de radio 0, ¿ya? Una circunferencia de radio 0 donde el centro acá, ¿ya? Y comenzar a aumentar el radio. Por lo tanto, al aumentar el radio, lo que ocurriría es esto. Esto es como para graficar lo que ocurre nomás. Lo que ocurre matemáticamente de lo que estamos haciendo. Uno pondría acá este círculo. Lo voy a graficar para que vean el efecto. Listo. Voy a ampliarlo más. Lo vamos a hacer transparente. Fíjense que voy a tratar de centrarlo lo más posible. El análisis que nosotros vamos a hacer ahora
es muy similar a lo que ocurriría si nosotros pusiéramos ahí esa circunferencia de radio cero, bueno, ahí ya tiene un cierto radio, y empezar a agrandar el radio, es decir, de R0 hasta que toque todos los proyectos. Fíjense, ahí ya tocó el 5, por lo tanto, el próximo proyecto que viene es el 5. Y después, Pues, si yo voy a... Sí, espera. debajo del 12, ese uno, ¿de cuál proyecto es? Porque el uno ya estaba acá al otro lado, en el cuadrante 1. Veamos. Tiene toda la razón. Es el 11. Ah, el 11 que quedó... Porque el 11 igual está abajo, pues. El 11 está en el No. cuadrante 3. No, este es el 10. El 10 igual aparece. Pues sí que están todos los números, pero ese 1 está repetido. Además, sí. Seguramente Además, donde lo copió y quedó ahí, Ah, ya. le tuvo que haber A ver, quedado debajo. vamos a ver. 1, 2, 3, 4. El 5 no está. El 5 está arriba, pues el más. Ah, el 5. El que se parece. Después 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, están todos. Listo. Ahí sí, muchas gracias por la aclaración. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Ahí tocó el 12. Qué raro, me quedé pensando porque había uno que estaba también en este cuadrante. Este cuadrante ya está el 5. Ahí está el 5. Está el 12. El 10 está el 2,5, 2,5. Impacto, el 4. El 4 está en 3,5. No está bien, ya. Después viene el 2, ¿cierto? Está bien, listo. Fíjense que ahora tocó el 12. Y vamos a ver qué va pasando. El 2. Después el 9, 10, 8, 3, 4, 7, 1 y al final el 6. Ahí no fue muy prolijo el aumento del radio de la circunferencia, pero era para que ustedes vieran lo que ocurría con el análisis que nosotros vamos a realizar ahora. Listo. Vamos a las preguntas. Nos dicen, ¿cuáles son los 4 proyectos que se deben ejecutar primero? Nómbralos de forma justificada en el orden preciso que se deben ejecutar. Los primeros 4, ¿cierto? Ya tenemos, bueno, la pregunta 1, acá vamos a poner la pregunta 1. Listo. El orden. Ya tenemos el 5 y el 2. Viéndolo geométricamente. Ahora, tenemos que evaluar acá impacto y entonces ya sabemos que el primero que toca es el 2. Por lo tanto, vamos a evaluar el 10, el 9 con el 2. 9 con 2. El 9 con el 2. Entonces, el 9 con el 2. Vamos a copiar los valores que tiene. Y el 2. Con el 2. Fíjense. El 9 tiene un impacto de 2,5 y el 2 tiene un impacto de 4. Por lo tanto, gana el 2 en impacto y gana el 2 en impacto en 1,5. Es así como en dificultad, quien gana es el 9. Y claramente porque le ganan 2 puntos. Entonces, lo que voy a hacer acá es restar. No, vamos a seguir la lógica. Sí, vamos a restar. En dificultad. Por lo tanto, si se fijan, aquí gana el 2 por 1,5, pero aquí gana el 9
por 2. Por lo tanto, ¿quién parte entre ellos dos? Es el 9. ¿Bien? ¿Se entendió eso, cierto? Entonces, el 2 ya no es prioridad, sino que parte el 9. Después, tenemos que hacer el análisis de el 10 y el 8 respecto del 2. Porque ¿para qué? Ya sabemos que viene el 9. Para que parta el 2, después, si nosotros quisiéramos poner acá 2, obligatoriamente tenemos que demostrar de que el 2 es prioridad por sobre el 8 y el 10. Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que vamos a borrar el 9 y vamos a poner el 10 y el 8. El 10, copiar acá. Y vamos a hacer un análisis simultáneo del 8. Por lo tanto, vamos a trabajar. Primero vamos a hacer la comparativa del 2 con el 8. ¿Okay? 2 con 8. El 2 con 8, que son estos dos, vamos a poner en color. Tenemos que acá el 2 en impacto le gana al 8. Y acá por 1,5. Y acá, quien gana en dificultad es el 8 en 1,5. Por lo tanto, el primer caso en donde están balanceados y la sumatoria da 0. Por lo tanto, podría partir el 2, el 2, el 8. ¿Bien? Fíjense que acá, gráficamente, la reflexión que tenemos que sacar entre el 8 y el 9. El 8 y el 9 comparten impacto, ¿ok? Pero el 9 tiene menor dificultad. Por eso parte, ¿ya? Y acá, si nos fijamos, el 10 comparte con el 8 y el 9, comparte el impacto, pero es el que tiene, el 10 es el que tiene la menor dificultad. Por eso debería partir el 10. Ahora, tenemos que obligatoriamente descartar, como están en un radio que podría tocar el 10 y el 2, tenemos que descartar que cuál de los dos va a partir, el 10 o el 2. Esa es la reflexión ahora. Entonces vamos a sacar este color y se lo vamos a poner al caso de estudio, que es el 10. Y ahí está. Y ahora vamos a hacer el mismo análisis. Entre el 10 y el 2, el impacto gana el 2 por 1,5. Y entre el 10 y el 2, en la dificultad, gana el 10 por 2,5. Entonces, el que viene acá es el 10. Y ahí está la respuesta para la pregunta. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos Entonces, con la... Sí, adelante. ¿por qué está primero el 9 que el 10 y debería estar el 10 antes que el 9? Ah, tiene toda la razón. Vamos a intercambiar. Todos lo ven ese punto, que el 10 al compartir con el 9, impacto, el 10 tiene menos dificultad, por lo tanto, acá va a invertir. Muchas gracias por la aclaración. Ahora sí. Ahí está el orden de aparición de los proyectos. Ahora, la otra pregunta era, ¿cuáles son los últimos 4 que se deben ejecutar? Nómbrelos de forma justificada respecto en el orden preciso que deben ejecutar. A ver, si es el último, primero vamos a poner el último, penúltimo, antepenúltimo y antepenúltimo. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta 3, vamos a poner
primero, obviamente que va a partir, que es el 6, que es el último. Acá vamos a poner. Y después tenemos que ver, porque si nosotros quisiéramos crecer desde este punto, la circunferencia de radio 0, gráficamente parece que toca el 7 primero. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer es entre el 7 y el 11. Bien. Entonces vamos a poner acá. Y vamos a poner los valores del 7 y el 11. El impacto. Acá gana el 11 en impacto. Por lo tanto, tiene que partir antes que el 7. Y el 7 sería el candidato a quedar como penúltimo. Entonces vamos a evaluar. Aquí es por un punto que gana el 7, el 11. Y acá, en la dificultad, gana también el 7. Y gana por 1. Es decir, están empatados. Por lo tanto, yo podría poner cualquiera de los dos de forma indiferente. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es poner el 7 y el 11. ¿Todos de acuerdo? ¿En que están empatados? Sí, ¿verdad? Ya. Luego de ello, tenemos que hacer el análisis entre el 3 y el 4. Es muy probable que el 3, dada la circunferencia como va ampliándose, sea el antepenúltimo. Bien. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis del 3 y el 4. Profesor, Dígame, adelante. ¿y el 1? El 1. Lo que Un pasa es poco que más lejos, como, quizás. sí, lo que pasa es que como estamos viendo como el análisis inverso, no que en parte, sino que en termina, Sí, él, sí, por lo mismo. sí, él, lógicamente él nunca se va a hacer antes que este. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Porque Sí. porque la distancia de la dificultad es mucho mayor a la distancia que tienen horizontal con respecto al impacto. Entonces, él debe tener un punto de diferencia en donde gana por el impacto, pero la dificultad gana este por todos lados. Entonces, el 3 y el 4. Vamos a ver el 3 y el 4. El 3 y el 4. El 3 y el 4, aquí gana el 3,5 por un punto de impacto. Por lo tanto, se hace primero que el 13. Pero acá, lo mismo. Aquí quien gana en dificultad es el 1. ¿Ya? Como están iguales, vamos a hacer el ejercicio de comparar el 1, para que lo veamos claramente. Ahí está. Vamos a ver acá. Lo vamos a comparar con los dos. Primero, el 3 con el 1. Aquí gana en impacto el 3. Y acá, el 3 gana en impacto por 1,5. Por lo tanto, también el 1 con el 3 están empatados. Entonces vamos a hacerlo con el 4 ahora. El 1 con el 4. El 4 gana en impacto por 2,5. Bien. Y acá, el 1 con el 4, gana el 4 por 2,5.
Por lo tanto, mis queridos alumnos, les puedo comentar que ellos tres están empatados. Gráficamente, claro, al hacer crecer la circunferencia, no se visualiza muy bien. Entonces, obligatoriamente, tenemos que hacer el análisis matemático. Ahora, nos queda una sola duda del... Ah, no, ya hicimos todo el análisis. Entonces, acá lo que corresponde, como el 3 con el 4 están empatados, al hacer crecer la circunferencia, jamás el 2 va a tocar. Pero acá, como estaba la duda, podemos poner el 1, el 3 o el 4 como último, ¿ya? De preferencia, vamos a tomar algún criterio, que tenemos que tomar una definición, vamos a poner que esté en este cuadrante, en donde engloba los que se van a realizar de forma últimos, por así decirlo. Entonces vamos a poner el 3. Entonces, uno podría poner una nota ahí ante la igualdad, como una, no sé, como un supuesto. Dados. 1, 3 y 4. Entonces es una buena forma de justificar por qué ustedes eligieron el 3 y no el 1, que daba exactamente lo mismo. Bien, vamos a ir a la pregunta C. No, pregunta D. Nos piden reflexionar sobre el proyecto 2 y 8. ¿Cuál debería ejecutarse primero? Y vamos a tener la respuesta ahora. 2 y 8. Entonces vamos a poner sobre el análisis 2 y 8. Vamos a ver si lo podemos ejecutar gráficamente. El 2 y el 8. Si yo hiciera crecer la circunferencia, me quedan las dudas. Entonces, vamos a hacerlo matemáticamente. El 2 y el 8. El 2 y el 8. Y ahí está. Están completamente igualados. ¿Sí? El 2 le gana al 8 en impacto por 1,5 y el 8 le gana en 1,5. Por lo tanto, son indiferentes, dado que la sumatoria es 0. Listo. Por lo tanto, la respuesta 4 es 2 y 8. Ahora, vamos a analizar la última pregunta, que es reflexiones sobre los proyectos 1 y 4. ¿Cuál de ellos debería ejecutarse? 1 y 4. Y creo que ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Porque el análisis lo hicimos cuando analizábamos quién finalizaba. Pero lo vamos a poner acá de nuevo. El 1 y 4, ¿cierto? 1 y 4. Vamos a poner el 1. Y vamos a poner el 4. Y que también da 0. Por lo tanto, la respuesta 5 es 1. Bueno, fue casualidad que diera
se respondieran los dos de forma diferente, pero ahí nos podemos dar cuenta que podría haber partido cualquiera, ¿ya? Dependiendo de dónde está. De hecho, fíjense en el movimiento que voy a hacer yo para nuevamente evaluar el 1 y el 4. Por ejemplo, ahí están empatados, ¿verdad? Pero si yo lo pongo acá, ¿quién parte, el 1 o el 4? ¿Quién me responde? El 1. Perfecto. El 1 Si yo porque lo tiene pongo, menos dificultad. listo, El si yo 1. lo pongo acá, ahora acá, ahí lo puse. ¿Quién parte, el 1 o el 4? El 4. El 4. Exacto. Y si yo lo pongo acá, El 4 igual. ¿por qué? Porque tiene menor dificultad que el 1 y mayor impacto. Claro, ahí, bueno, el 4 tiene 2,5 en impacto y el 1 tiene 1 en impacto. Por lo tanto, el 4 le gana en 1,5. Y acá, en la dificultad, ya tiene mucha menos dificultad. ¿Bien? Está perfecto. Entonces, vamos a devolver nuestro 4 al 3,5 y el 4,5. Al 3,5 y el 4,5. Ahí está. Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestra matriz de quick wins que la voy a grabar para poder subir. Mm, Aquí está. Dudas, consultas hasta ahí. Esto lo pueden aplicar en cualquier empresa, cualquier serie de actividades, cualquier... eh, incluso hasta en la vida personal lo pueden ocupar. Si ustedes tienen muchas actividades que hacer, muchas tareas, mucho... Por ejemplo, si voy a inventar un tema. Si yo tengo muchas pruebas o muchas cátedras o muchas actividades que hacer o incluso, claro, que estudiar. Yo, por ejemplo, si tuve que estudiar para 5 pruebas, ¿ya? Y quiero saber, y son todas en el mismo día. Bueno, no va a ocurrir eso, pero son todas en un mismo periodo. Y yo podría perfectamente categorizarlas. El impacto en mi desempeño académico y la dificultad. ¿Ya? Yo podría decir, ya, el impacto lo voy a medir en la nota que yo necesito para aprobar el curso. Y la dificultad es el tiempo, a lo mejor, que me va a demorar en estudiar. A lo mejor puedo estudiar, van a salir acá las cátedras, por ejemplo, y voy a tener que, estas dos van a ser las que yo voy a partir. Y lo que quede de tiempo, voy a ocuparla para cátedra, no sé, de cálculo y qué sé yo. ¿Se fijan? Se puede ocupar en cualquier cosa. ¿Ya? En proyectos tecnológicos, en proyectos de minería, en cualquier tipo de proyecto. ¿Bien? Dudas, consultas, espero hayan encontrado muy útil esta matriz de quick wins. Esto si ustedes llegan a, lo aplican en su empresa, en alguna cosa o en un proyecto o en algo, van a quedar pero muy bien valorados como profesionales. Bien. Listo, mis queridos alumnos. Quiero que a continuación veamos la exposición de Yosimar, que quedó pendiente, quedó como tarea para él. Así que si quiere, comparta su pantalla más, Yosimar, para ver y podamos ver el proceso y aportar de qué forma podríamos nosotros corregir lo que ocurre. Ok, profesor.
¿Se ve ahí, cierto? ¿Aló? Sí, sí se ve. Sí, se ve, Sí. se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Ya. Eh, lo voy a dejar así mejor, ¿ya? Profesor, compañeros y compañeras, muy buenos días. Bueno, les voy a mostrar un poco lo que tiene que ver con el proceso de fabricación de cigarrillos. Eh, lo voy a tratar de minimizar lo más posible, porque obviamente es un proceso grande y complejo, pero lo voy a tratar de achicar lo más posible y enfocar en lo que salió la semana pasada. Y luego de eso voy a mostrar algunos videos como para que se entienda cuál era lo que estaba tratando de exponer la semana pasada. A modo de introducción, podemos decir que existen en el país dos grandes comercializadoras de cigarrillos, uno que es Bud Chile, perteneciente al grupo British American Tobacco, cuya casa matriz está en Inglaterra, y Philip Morris International. El mercado dentro de Chile que abarcan estas empresas está alrededor de entre un 85% para BAT y un 15% para Philip Morris. O sea, la diferencia es bastante abismal. Además que Philip Morris como tal no posee una fábrica de producción de cigarrillos en el país como si la posee BAT. ¿Ya? A la izquierda, si ustedes pueden ver la foto que tenemos acá, es la compañía chilena de tabaco antigua, conocida antiguamente como el edificio Colón, que ahora, para quienes siguen viviendo en Valparaíso, es un edificio habitacional que en la parte baja tiene un líder express. ¿Ya? Esto funcionó más o menos hasta el año 85, donde se tuvo que trasladar a la comuna de Casablanca debido al terremoto del 85, que es la foto que está acá a la derecha. ¿Ya? En el año 94 esta compañía pasó a llamarse Compañía Chilena de Tabacos y en el 2009 pasó a ser BAT o British American Tobacco con su filial acá en Chile. Como antecedentes generales, el nombre de la empresa es British American Tobacco Chile Operaciones. Se ubica en la región de Casablanca, la fábrica. Su microlocalización es Ruta 68 sin número, Funda La Rotunda. El rubro es de la alimentación y el giro de la fabricación y comercialización de cigarrillos. Ahora, la consulta, ¿por qué se considera rubro de alimentación? Es lícitamente porque el cigarro se lleva a la boca. Y por eso pasa a ser una empresa considerada bajo ese rubro. ¿Ya? Acá, en esta que se llama cadena de valor, es un poco a muy grandes rasgos cómo es el proceso de lo que tiene que ver con la fabricación de cigarrillos, pero lo voy a explicar brevemente. En San Fernando existe una planta de desvenado donde están todas las plantaciones de lo que tiene que ver con la planta del tabaco, que es un tallo con hojas bastante grandes. Estos tallos se secan, se procesan y se hacen fardos de aproximadamente unos 200 kilos, los cuales se mandan a algunas bodegas de almacenamiento. Una de las principales bodegas está ubicada en la comuna de Catemu, frente a la Fundición Chagre. ¿Ya? Por otra parte, también la compañía tiene proveedores de materias primas. Dentro de las materias primas que se usan acá está el papel, están los forros de polipropileno, que es como el plástico que recubre las cajetillas, proveedores de cartón, proveedores de cola, en este caso es Henkel,
que les provee cola fría, provee desde glicerina, esencias, entre otras cosas. Todo esto se procesa en la fábrica de cigarrillos que está en Casablanca, y una vez realizado esto se lleva por distribución de camiones a los depósitos comerciales, que estos están ubicados en la comuna de Cerrillo, en Avenida Suiza. Y esto llega a los diferentes pequeños y medianos comercializadores que finalmente hacen que el producto llegue tanto a clientes como consumidores. Si nos vamos a lo que es el proceso productivo, funciona de esta manera. Como les mencionaba, los fardos se llegan a la planta de tabaco junto con lo que llega a las bodegas de materias primas. Acá se meten dos grandes procesos, uno el que dice acá PMD y el otro que es FMD. PMD es el proceso donde llegan los fardos de tabaco y esto pasa por distintos procesos de cortes, secado, etcétera, lo cual produce el polvillo de tabaco. Y a su vez, a partir de un producto que se llama acetato de celulosa, se realiza la creación de los filtros. Tanto el polvillo de tabaco como los filtros se envían por vía neumática, es decir, por tuberías con aire, a el sector de SMD o secundario, como se conoce, que es aquí donde se produce la fabricación del cigarrillo como producto tal. Y una vez fabricado esto, se lleva a una bodega de productos terminados donde se paletizan y se envían según pedido a los distintos lugares. ¿Por qué destaqué acá el departamento o el sector de secundarios? Porque ese es el sector donde, a mi juicio, es donde se produce esta situación que comentamos la semana pasada, que no la consideraba como una mejora del proceso, sino que más bien, como en algún momento se mencionó, era como un reproceso o un proceso prima, pero no una mejora como tal. Para entender un poco cómo funciona el sector de SMD o Secondary Manufacturing Department, este sector funciona en base a grupos de trabajo, a una compilación de máquinas llamadas células, ¿ya? Y a su vez cada célula posee un grupo, ¿ok? Esto, visto un poco, no sé si se alcanza a notar ahí, pero ahí con colores están divididas las distintas células, y si se fijan acá, en cada célula hay alrededor de 3 máquinas. Perdón, en cada grupo hay 3 máquinas. Y cada uno de estos grupos, si se fijan acá, por ejemplo, dice G29, G68, G72, G64, todos estos grupos forman parte de una célula, ¿ya? Luego, cada grupo se conforma principalmente de 3 grupos de máquinas: cigarreras, acumuladoras de cigarrillos y empaquetadoras. Si nos vamos primera parte a lo que son las cigarreras, se divide en 2 partes: una cigarrera y una acopladora de filtro, ¿ya? Aquí hay 2 tipos de modelos, uno que es el Protos, que es tecnología alemana, y Molins, que es tecnología inglesa. Luego está, como dice ahí, la acopladora de filtro, que es tecnología Max. Luego hay un acumulador de cigarrillos, que esto funciona ¿para qué? Para que cuando, por ejemplo, como entre la cigarrera y la empaquetadora, puedan funcionar de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno de estos dos, tanto esta como esta, se van llenando con cigarrillos, es porque la empaquetadora está detenida por alguna razón. Entonces,
Si, por ejemplo, la cigarrera deja de producir cigarrillos por alguna razón, la empaquetadora se empieza a alimentar desde este acumulador. Luego, en lo que tiene que ver con la empaquetadora, hay entre 4 y 6 tecnologías distintas. ¿Por qué entre 4 y 6? Porque dependiendo de la marca, de la máquina, tanto el acumulado de las cajetillas como el sector de traspaso puede que no exista, sino que se haga de forma directa. Entonces, por ejemplo, hay grupos de lo que es una empaquetadora que no tiene acumulación y hay un grupo que sí lo tiene, ¿ya? Acá en las empaquetadoras principalmente se destacan 2 tipos de tecnología, la GD, que es italiana, y las Foke, que son alemanas también. Como ven acá, está la empaquetadora, y la empaquetadora, así como a grandes rasgos, ¿qué hace? Ordena los cigarrillos, mientras tanto los recubre con el papel de la cajetilla. Ahí están las 2 tecnologías, la GD italiana y las Foke, que son alemanas. Luego la acumuladora, que es lo mismo que la acumuladora de cigarrillos, pero esto solamente es para las marcas alemanas, Foke. Luego acá hay una forradora, que esta, ¿qué es lo que hace? Cubre la cajetilla con un plástico, que es el polipropileno, que es el plástico que se le saca antes de abrir la cajetilla. Luego está la envasadora, que lo que hace es formar el cartón, que el cartón está conformado por 10 o 20 cajetillas, dependiendo del tamaño. Y luego está la embaladora, que embala cartones y los mete en el interior de la caja. Cada caja tiene alrededor de 50 cartones. ¿Ya? Eso así como en lo que tiene que ver con el proceso así a la rápida. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de mostrar un poco el material audiovisual. Todo claro, yo señor. Ok. Entonces me voy a ir acá. Y este es de... Ya. Este, por ejemplo, que está acá. Acá. Este, por ejemplo, que se está viendo en el video, es el proceso que yo les mencionaba de primario. Vamos a adelantar un poquito. Como se ve ahí, ¿qué es lo que hace? Se mete el fardo, que se guarda en las distintas bodegas, y este fardo, como les decía, se va cortando. Ahí esa máquina, por ejemplo, tiene una guillotina que va partiendo el fardo en distintas partes, como se puede ver, por ejemplo, en esta zona, que ya del molde grande salen moldes más chiquititos. Luego de eso pasa por ese sector donde hay distintos silos. Estos silos tienen púas que van fraccionando todo lo que es este material. Si se fijan ahí, todavía tiene algunas partes enteras. Luego pasa por distintos procesos de secado, donde se eleva a distintas temperaturas, se deja con un cierto grado de humedad y se le pueden agregar algunos aditivos también, algunas esencias, etcétera, para que el tabaco tenga algún tipo de olor. Una vez ya todo este proceso, donde ya el tabaco pasa a ser polvillo, se fijan ahí donde sale ese vapor, que es vapor de agua, es donde se está produciendo el secado del tabaco. Importante mencionar de que se usa toda la planta, se usa tanto el tallo como las hojas. Y una vez teniendo este polvillo, aquí me voy a detener. En el caso de la fábrica de acá de Casablanca, estos se guardan en bines plásticos
y hay 20 volcadoras. Entonces cada una de estas volcadoras tira ese polvillo por vía neumática, como lo nombré en su momento, a lo que es la cigarrera. Adicionalmente, acá, este es el proceso para creación de filtros. Voy a quitar un poco el volumen porque eso que se escuchó de fondo es lo único que se escucha estando en la máquina. Esa como gasa que se ve ahí es con lo que les mencionaba, que es el acetato celulosa, que en un principio parece una gasa, pero cuando uno estira las fibras de eso, termina pareciendo un algodón. Y en este sector de acá, donde tengo pausado el video, esto se lava con glicerina. Y acá se produce algo parecido, que es lo que les iba a mencionar, que es lo que les mencionaba en el sector de secundario, que si se fijan acá un poquito, voy a retroceder un poco, disculpen. Acá hay un sector de encolado donde les mencionaba que uno de los materiales con los que se provee la fábrica es con cola fría, que es con lo que se pega esto, y acá abajo puede, no, se puede divisar acá esta como mecha. No sé si la alcanzan a ver. Es como una línea blanca que se ve ahí. Sí, correcto. Ya. Esa línea blanca era lo que les mencionaba yo, que es una mecha, que es kilométrica. Entonces se va haciendo a medida que van avanzando, y es, como les digo, una mecha kilométrica. Y adentro, donde está esta caja, hay un tambor. Voy a disminuir un poco y voy a mostrarles esta foto donde hay un tambor, que es este de acá, que se llama plato cortador, donde hay un cuchillo. Entonces este cuchillo va girando y va fraccionando esta mecha, y es lo que sale acá. Entonces, cuál es lo que les mencionaba anteriormente? Que cuando se hace esta mecha, si la máquina se detiene porque falló, porque hay una fuga, porque se cortó la luz, por la razón que sea, ¿qué es lo que pasa acá? El tarro, o sea, el plato cortador que está acá adentro, en este sector, que si le doy, se va a ver que ahí ya tienen los filtros fraccionados, ¿ya? Entonces, y ahí, como les digo, ahí se está agregando el papel, y a medida de que va pasando tanto el acetato lavado como el papel de filtro, se forma esa mecha larga. Entonces, cuando esta máquina se detiene y no hace el proceso de corte, la, la máquina deja de girar, pero hay aproximadamente unos 10 metros de mecha que se arruga. Y eso hay que cortarlo y sacarlo. Y eso es lo que les mencionaba en su momento, que es lo que se produce cuando la máquina se detiene y que después se recupera haciendo una separación. Porque ¿qué es lo que se hace allá? Se toman todas las sobras, los cigarrillos que no cumplen, los filtros que no cumplen, y separan todos los componentes. Separan el polvo de tabaco, del papel, del filtro, etcétera. Y el papel y el filtro no, eso simplemente lo botan, pero el polvillo de tabaco sí lo reutilizan. Acá, por ejemplo, oh, perdón, esta es una cigarrera. Si se fijan ahí, eso que está cayendo es el polvillo de tabaco que llega por vía neumática. Ahí está, como les mencionaba, el papel de mecha. Y ese papel de mecha, como les mencionaba, se une al polvillo de tabaco, y con la cola fría se hace esta mecha kilométrica que les menciono. A ver si avanzamos un poco. Ay, por ahí se veía. Ahí está.
esa línea blanca que se ve ahí, como les digo, es la que les menciono yo, la mecha, que es como cigarro kilométrico. Y por dentro, donde está esta caja de acá, está el plato cortador, donde está el cuchillo que va fraccionando el cigarro. Y luego eso se une a la otra parte de la máquina, que era la que les mencionaba yo, la acopladora de filtro, y que van saliendo los cigarrillos. Aquí hay un video donde se ve. Así se... Bueno, este es un poco más antiguo porque aquí cargan los cigarros de forma manual. No tienen, por ejemplo, acumuladoras de cigarrillos. Pero ahí, como se ven, ahí los cigarrillos van saliendo, ahí se van metiendo a la empaquetadora. La empaquetadora, ¿qué es lo que hace? Los ordena. Vamos a avanzar un poquito. Esta torre que se ve acá son puras cajetillas. ¿Por qué se diferencian las máquinas también, los distintos tipos de empaquetadoras? Porque se hacen cigarrillos con caja dura y con caja blanda. Entonces los que tienen esa torre son los de caja dura y los otros tienen otro rodillo de papel que son los de caja blanda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace en la primera parte de la empaquetadora? Se ordenan los cigarrillos dependiendo de la medida, si es de 20 o de 10, según la cajetilla, y se ensambla la cajetilla. La cajetilla, una vez hecha, se pasa por un láser con una cámara, el cual le toma una foto a medida que pasa, y si la cajetilla se sale de ciertos parámetros, la cajetilla se bota inmediatamente. Y se hace el mismo proceso, se separa la cajetilla de los cigarrillos, de los papeles, de los polipropilenos, y todo como que se segrega. ¿Ya? Eh, ahí eh, ahí como que la máquina, cuando se detiene, luego empieza a agarrar ritmo y después vuelve a envasar de manera rápida. Ahí, si se fijan, están saliendo las cajetillas sin nada, solamente pegadas, y esa que está ahí en la acumuladora. Después de eso, ahí el hombre está cargando cajetillas duras. Luego está la envasadora, que es la que, ahí donde se ve ese rodillo girando, que es la que le coloca el polipropileno, el plástico, y todos los plásticos se sellan con planchas de calor. Y de ahí ya las cajetillas están saliendo selladas. Después de que salen de ahí como se ve salen con el plástico. Una vez que salen de ahí, se van a esa forradora, que la forradora, como les mencioné, ¿qué es lo que hace? Hace el cartón. Que es lo mismo, proceso donde se ordenan las cajetillas, se hace el cartón y luego se forran también con otro polipropileno. Y ahí están saliendo los cartones. Y una vez que estos cartones salen, y se van también por cinta. Bueno, ahí lo están llenando de forma manual, pero también hay otros casos donde las máquinas se encargan de hacer las cajas. Ahí obviamente va a depender de los recursos que tenga la fábrica y cuánto quieran invertir tanto en personal humano o en tecnología, y ver si como proyecto qué les sale más rentable. Eso sería.
No sé si existe alguna duda, alguna consulta. Muy buena exposición. Por mi parte quedó claro cómo es el proceso. ¿Algún comentario de los compañeros? Todo claro, profe. Perfecto. Sí, yo sí me leí mis comentarios, mi feedback. Acá, claro, es una empresa que perfectamente uno podría aplicar los conceptos que vimos en la clase anterior de calidad total. Mm, Ahora, esta empresa podría aplicar calidad total en un inicio, previo a pensar en llegar a alguna filosofía Six Sigma. ¿Ya? Creo que por los procesos que vimos, primero hay que ajustarlos desde el punto de vista de la calidad total. Ya llegar con todos los procesos que pasan los cigarrillos, llegar a nivel de Six Sigma, es muy dificultoso hacerlo de inmediato. Entonces, hay que resolver primero aplicando calidad total. Ahora, desde el punto de vista de lo que se me ocurre en la mejora para cuando se corta esa mecha kilométrica, a lo mejor uno podría poner un sensor que detecte el momento en el cual el proceso, o anticipar cuando se va a cortar. No sé si evaluaron esa o exploraron esa alternativa. La verdad, no lo. En su momento no se exploró porque lo que pasa es que la fábrica, a nivel mundial como a nivel nacional también, en ¿Ya? su momento lo que más tuvieron fueron accidentes de trabajo. Ya. Entonces los accidentes de trabajo ahí principalmente van de la mano con amputaciones Perfecto, claro. de las falanges de los dedos principalmente, porque en todas las partes mecánicas que están ahí eh, se producían atrapamientos. ¿Y qué es lo que pasa? De que era llegar, abrir una puerta y meterse mientras la máquina estaba funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que al final de cuentas, ¿qué es lo que se hizo ahí? Las puertas, principalmente en el área de secundaria, en el área de filtro, las puertas tienen microswitch. Entonces tienen una clavija, la cual va inserta dentro de un plástico, el cual va conectado eléctricamente a un tablero, y la cosa es que si se abre esa puerta, la clavija produce una especie de corte, es como un interruptor. Entonces, con el fin de evitar que una máquina esté funcionando mientras se abra una puerta, que pueda permitir a la persona un acceso a un lugar que se puede estar moviendo y que le produzca una amputación. Entonces, como hubo tantos accidentes, prefirieron invertir más en seguridad que, que en el tema de pérdida. Entonces, finalmente, por ejemplo, todo lo que ellos votaban en su momento, todo se vende. Porque, por ejemplo, lo que es el papel, lo que es los cartones, todo eso bueno, antiguamente se lo vendían a una empresa que se encargaba de hacer el reciclaje. De hecho, como les decía, todo ahí se usaba. Por ejemplo, cuando botaban los filtros que no se usaban, muchas veces la gente se los llevaba y hacía puff, los rellenaba con estos para sentarse, estos puff que se llaman, los Sí. rellenaban, o los asientos mismos de algunas sillas los rellenaban con eso, con el Ah, acetato. Por mm, ejemplo, el polvillo de tabaco también en su momento lo vendían por cantidades bajas porque se usa como fertilizante. Si alguna vez alguno ha ido como para los sectores para Quintero, para esos lados, de repente uno pasa por un sector donde hay plantaciones, está como dicen, hoy está pasado cigarro. Y es por eso, porque el polvillo de tabaco también se usa como fertilizante. ya.
Entonces, como que la mayoría de las cosas en su momento se reutilizaban o mucha pérdida en cuanto a lucas no había, porque todo de alguna manera se reutilizaba. Pero el problema es que el polvillo de tabaco no le tenían un uso hasta que implementaron eso de ver la forma de hacer recuperación y reprocesar ese polvillo para poder sacar otras marcas u otros tipos de pucho. Claro, vieron ellos en el fondo cómo sacar la mejor parte de la pérdida que no tenían controlada. Y claro, ese es un síntoma de precisamente las empresas que aún no han avanzado a la etapa de aplicar calidad total. Claro, Buscan otras formas para poder solventar y ocupar y que la pérdida se transforme de alguna forma en tener ingresos de otro tipo. claro. Pero claro, ahí al ver el proceso, lo que se me ocurrió fue de inmediato fue poner un sensor. Y se me ocurrió porque en algún momento yo estuve muy familiarizado con las máquinas que fabrican papel higiénico y toallas de papel. Entonces, esa bobina, estoy mirando desde el punto de vista de esa industria, esa bobina de papel para después pasarla por la máquina completa es muy complejo. Entonces, hay que poner un sensor inmediatamente cuando se produce el corte para no tener que estar pasando por cada uno de los rodillos. Es que, Imagínense por una ejemplo, máquina, sí, profe, de hecho, es que eso sí, en la parte para el cargado de las bobinas, eso sí existe. ya, Porque no es que, por ejemplo, se acaba el rollo papel mecha y la máquina se detiene, sino que ellos ya lo tienen cargado de antes. perfecto. Y eso puede estar funcionando el turno completo sin ningún problema. Obviamente, dependiendo del tipo de tecnología, se puede cargar de manera automática o de manera manual. Entiendo. Pero como le digo, ahí en ese punto en particular es donde más material se pierde, porque como le digo, ahí ya estamos entrando a una parte donde, por ejemplo, si una de las dos tecnologías, no sé, tiene un atajo, por poner un caso, la máquina se va a parar completa, porque si no va a seguir produciendo cigarrillos defectuosos. Claro. Entonces, en ese momento, cuando se detiene, el plato cortador, como mostraba acá, este que está acá, deja de girar y esta mecha que debería, porque aparte esto que está acá como a la izquierda, esto va tomando los, los cigarros fragmentados y los va metiendo a la acopladora. Entonces Ujú. esto también deja de funcionar. Entonces esta mecha blanca que está acá, topa Ya. aquí y ya no avanza. Entonces Ah, mientras la máquina deja de revolucionar, igual sigue haciendo un poco de mecha y esto se empieza a acumular aquí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los muchachos? Tienen que abrir este tarro, sacar toda la mecha que se quebró y después cerrar una vez que ya vayan a echar a andar la máquina. perfecto. Entonces, como le digo, poner algo que se anticipe a eso es difícil porque el problema puede producirse en la cigarrera como se puede producir en el acumulador de filtro. Pero como ambas son parte del conjunto de cigarreras, se detienen ambas máquinas. Bien. Y Jo- no existe algo, y no existe, por ejemplo, algo que sea, no sé, como una acumuladora de trozos de cigarro, como si en un momento mencioné que había acumuladora de cigarrillos o acumuladora de cajetilla. Claro. Jorge Medina tiene la mano levantada. Sí, profe, dos cosas. Una que tiene que ver con lo que explicaba Yosimar, que se me ocurre que la falla o la acumulación de esta mecha se produce como por la inercia, ¿no? O sea, entre que Sí, toda la máquina por completo se detenga, exacto. hay un tiempo en el que no es 0-0, ¿no? No, Por un lado eso, y por otro lado creo que sería interesante tener valores, ¿no? Porque Yosimar hablaba de producción kilométrica y hablaba de una pérdida de 10 metros. Entonces, en el día me imagino yo que esa máquina debe producir, no sé, cientos de kilómetros de mecha,
y no sé cuántas veces fallará en el día, una o dos, entonces en Eso, 200 kilómetros se eso pierden depende. 10, 20 metros y entiendo yo que el Six Sigma tiene una valoración, una medición que tiene que ver un defecto por millón, ¿no? Entonces, Sí, tal vez exacto. en esa falla es, con esa falla incluida, tal vez el proceso ya está dentro del Six Sigma y no haya Exacto, habría mucho que que hacer en hacer, ese sentido, ¿no? claro, hay que Claro, hacer el cálculo. claro, Y la porque otra era una consulta que tenía yo, Yosimar, sí, sí, la planta donde se produce la planta del tabaco, esa que tú mencionabas en San Fernando, ¿pertenece a la misma compañía? ¿O son correcto. productores pequeños que la compañía compra? No, la planta de desvenado es de la compañía. Ah, perfecto. Gracias, Yosimar. Muy interesante la exposición. Súper buena. Muchas gracias. Sí, muy bueno. ¿Algún otro compañero que quiera aportar? ¿Algún comentario al proceso? Bien, Yosimar. Bueno, le pido que me envíe la exposición a mi correo, todo muy bien. Yo le voy a hacer una valoración y se la voy a incorporar en alguna de sus notas. Así que eso sería. Ya, profe. Entonces, queridos alumnos, como resumen, hoy vimos la matriz de Quick Wins, que es una matriz que pueden aplicar en cualquier rubro. Eh, si logran aplicarla, van a ser muy bien valorados. Una aplicación que permite priorizar proyectos desde el punto de vista de la dificultad. Eh, dificultad de implementación en términos de los recursos que uno ocupa y el impacto de la organización. Por lo tanto, es una matriz bastante útil. Bueno, como para cerrar, tenemos ya la próxima semana el examen. Es muy importante que revisen los contenidos. Hay una de las clases que hubo un problema técnico y no se grabó, pero tienen subido el PowerPoint que está de respaldo. Así que ahora, me comprometo a durante la semana ver con coordinación docente cuáles son las posibilidades de exhibición en función del rendimiento del curso y se lo estaré comentando a través del foro. ¿Mm? Así que eso, mis queridos alumnos, yo me despido. Fue un placer compartir con ustedes, tenerlos como alumnos, espero tenerlos en otros cursos también y que tengan un muy buen cierre de año y volvamos a encontrarnos. ¿Bien? Profesor, Dígame, sí. una consulta correspondiente a lo que usted ha dicho de si es que es o no la posibilidad de examen, para informarle que yo estoy justamente ahora con turno el próximo, el examen, si es que se da. Va a ser Ya, como la misma metodología, así de abierto la durante, cátedra. Sí, sí, claro. para poder por último rendirlo en la noche, por ejemplo, Sí, llegando de la faena. sí, no hay problema. Ya, profesor, usted entonces en el foro lo va a publicar. Exacto, todas las Ya, instrucciones. perfecto, profesor. Muchas gracias. Listo, queridos alumnos. Que Una estén muy consulta por bien. acá, por favor. Sí, dígame. El tema de la materia para el examen, ¿cuál es? Todos los contenidos que hemos visto. Ya nomás. Y la otra consulta, la nota del ejercicio que está pendiente, ¿cuándo va a estar en el sistema? Debería estar la próxima semana, los primeros días. Como, bueno, hoy día terminé de recibir los últimos correos, o anoche. Debería estar el lunes o martes. O sea, en resumen, esta semana nos vamos a enterar de la nota que tenemos. La nota de presentación al examen. Y ya, y si es que claro, si es que hay posibilidad de exhibir, también dentro de la semana nos va a informar. Tal cual. Ya nomás, muy agradecido. Y gracias por las Gracias a clases, por ustedes. el tiempo y todo lo que se ha aprendido aquí. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Listo. Que les vaya muy bien.